La Voz de América presenta. Con la liberación de prisioneros políticos nicaragüenses se podría iniciar una nueva era en las relaciones entre Managua y Washington. Esto es Foro. Les saluda Gonzalo Abarca. ...222 opositores nicaragüenses que llegaron a Washington este jueves y que permanecían en prisión en Nicaragua inician su vida en libertad aquí en Washington. Por su parte, el secretario de Estado Antony Blinken dijo a través de un comunicado que este es un proceso que abre la puerta a un mayor diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua sobre temas de interés. Los deportados fueron declarados traidores a la patria e inhabilitados de forma perpetua para ejercer la función pública, según la decisión del Tribunal de Apelaciones de Nicaragua. Jaime Moreno se encuentra en Virginia con un grupo de opositores liberados. Jaime, adelante, en su segundo día de libertad, ¿qué te dicen estos nicaragüenses? Hola Gonzalo, en realidad es la primera noche que pasan en libertad. Me encuentro con la señora Evelyn Pinto, ella defensora de derechos humanos, activista política, y con su hija, quien vive aquí en el área de Washington, Ariana Gutiérrez. A las dos, bienvenidas, y quiero empezar por usted. ¿Cómo pasó esa primera noche? Aquí en Estados Unidos, fuera de su país, entendemos, pero... Bueno, desvelada, no podía dormir porque no me lo podía creer. Miraba la habitación, miraba el paisaje y no me lo podía creer. Me costó mucho dormir. Creo que a todos nos ha costado mucho dormir. Hay algunos que no han podido dormir del todo. Pude hablar con mis hijas que están en Italia, en Costa Rica, con mis nietos. Los desvelé, hasta la bebé se despertó para amamantarla, y hablé con mi esposo y bueno, fue muy emotivo, muy contentas, muy felices. Y hoy en la mañana lo primero que hicimos con mi hija fue mirar la salida del sol y hacer una oración y darle gracias por esta libertad que esperamos disfrutar por todo este tiempo, y que también lo pueda disfrutar Nicaragua, porque nos produce sentimientos encontrados esto, ¿no? Sí, estamos libres, pero a medias. Entendemos, doña Evelyn. Gonzalo, en la cobertura que hicimos de La Voz de América estuvimos acompañando todo el día a Ariana Gutiérrez. Ella llegó al aeropuerto. Ariana, cuando llegaste al aeropuerto, ¿ya sabías que tu mamá venía en el avión? ¿Qué pasó en ese momento? ¿Cómo fue el encuentro con tu mamá? Son muchas preguntas. Yo no sabía con certeza si ella estaba en la lista. La esperanza siempre se mantuvo desde que yo me subí al carro, y la esperanza, la algarabía de la diáspora de Nicaragua en el aeropuerto creo que nos ayudó a pensar de que sí venía ahí, pero fue bien surreal. Sí, ¿qué le dijiste a tu mamá apenas la viste? No la paraba de besar. No la paraba de besar. Dormimos abrazadas. Gonzalo, ahí las tienes. ¿Quieres hacerles alguna pregunta a Evelyn? Muy rápidamente, obviamente el abrazo y el cariño entre madre e hija. Solamente a la señora Pinto, ¿cuál fue precisamente, si se quiere, la esperanza que le mantuvo a usted siempre presente, señora Pinto, que usted sabía que había, si se quiere, una luz al final del túnel? Mi fe en Dios. Todos los días rezaba y decía: Jesús, yo confío en ti, Jesús, yo confío en ti, y no me defraudó. No me defraudó, por eso yo hoy en la mañana, en esta primera mañana en libertad, le di las gracias. Esa era mi esperanza, porque ciertamente no veía otra, pero solamente mi confianza poderosa en el Señor. Doña Evelyn, muchas gracias por acompañarnos a esta hora. También a ti, ¿qué planes tienen para hacer ahora, ya que pudieron verse 2 años detenida, ¿no? 15 meses. 15 meses, bueno, casi, sí, bastante tiempo. Descansar,
tratar de dormir, disfrutar, que vea a mi hijo, abrazarnos, seguir abrazándonos y apapacharla y todo eso, disfrutarnos. Claro. Bueno, Claro. Muchas Muy gracias bien. a los dos. Gonzalo, es evidente pues la alegría que Por sienten. supuesto, por y supuesto. vamos a estar aquí con más Bien. personas de estas que venían en este avión que trajo el Departamento de Estado, Gonzalo. Muy bien, hacemos una pausa. Al regresar, más testimonios de luz, oscuridad y esperanza de los opositores nicaragüenses liberados. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día, los hechos más allá de la noticia, para que tomes decisiones bien informadas, en el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Bien, esto es Foro de La Voz de América. Jaime Moreno continúa con un grupo de opositores nicaragüenses liberados. Jaime, ¿alguna de estas personas en algún momento sospechó de algún tipo de, si se quiere, acercamiento entre Nicaragua y Estados Unidos para liberarlos? Gonzalo, pues con los que hemos hablado, y estoy aquí con Kevin Solís, ninguno de ellos tenía como sospecha de que algo se estuviese moviendo. Ninguno realmente tenía una información precisa desde el momento en que salen del penal hacia dónde iban a ir, pero eso se lo podemos preguntar a Kevin. Hola Kevin, bienvenido, muchas gracias por acompañarnos. Escuchaste la pregunta, ¿ustedes sabían que algo estaba pasando? ¿Les dijeron algo? No nos dijeron nada, la verdad es que todo se mantenía todo muy hermético. Solo sospechábamos de lo que estaba pasando porque nos empezaron a sacar seguido a sol, 5 días, fines de semana y todo, y los cambios de ellos empezaron a cambiar. No teníamos ni idea de que veníamos libres, no sabíamos nada. Ya. ¿Cómo fue el momento en que salen del penal, los suben al avión y se encuentra con sus amigos o los que hayas visto antes? Pues fue genial porque tenía años de no verlo, todos estábamos distribuidos en prisiones diferentes. Llegamos a la Fuerza Aérea nos montaron en el avión, los funcionarios de la Embajada Norteamericana solo nos dicen, ya se acabó esto muchachos, ya son libres, y al verlo a todos dentro del avión, todos libres, lastimosamente no están todos porque algunos quedaron todavía en Nicaragua secuestrados. Claro. Jaime, muy rápidamente. ¿Alguna pregunta, Gonzalo, para Kevin? Sí, muy rápidamente. Kevin, ahora viene precisamente tu vida en Estados Unidos. ¿Cuáles son tus planes a futuros? ¿Y cuál es tu visión de Nicaragua? Rápidamente. Bueno, salir adelante, trabajar, pero mantener la lucha siempre para seguir denunciando los crímenes cometidos en Nicaragua. Ya no solo son 8 o 20 presos políticos, sino que hay 7 millones de nicaragüenses secuestrados por la dictadura en Nicaragua. Esa es la visión, tratar de que Nicaragua sea libre algún día, haciendo la lucha desde aquí, denunciando cada uno de los delitos que se cometen en Nicaragua.
Kevin, muchas gracias, mucha suerte ya en tu nueva vida aquí en Estados Unidos o donde más adelante quieras estar. Queríamos mostrarles los testimonios. Ellos acaban de llegar a Estados Unidos, su primera noche, apenas están, digamos, como aterrizando su mente a esta nueva realidad y era pues importante para que todos ustedes los conocieran y los vieran también. Muchísimas gracias, Jaime, por haber estado con nosotros en esos testimonios, si se quiere, de esperanza, amor, lucha y resiliencia. Muy bien, ahora iniciamos el análisis de este histórico hecho. Con nosotros se encuentra Michael Shifter, expresidente de Diálogo Interamericano, Aram Isaacson, director del programa de Veeduría de Defensa de la Oficina de Washington para América Latina, WOLA, y Lucía Pineda, directora de 100% Noticias. Este es un canal de Miguel Mora, uno de los presos políticos liberados, y 100% Noticias fue precisamente clausurado por el gobierno de Ortega. Pero antes de iniciar el análisis, veamos lo que dijo precisamente el presidente Daniel Ortega sobre este hecho y los opositores liberados. Confirmar que están retornando a un país que es el que los ha utilizado su gobernante, no el pueblo norteamericano, su gobernante, los han utilizado para sembrar el terror, la muerte, la destrucción aquí en Nicaragua. Eso es lo que queda bien claro, fíjense. Bien, Michael, voy a empezar contigo. ¿Qué significa esta liberación para las relaciones entre los dos países? Y tu comentario sobre lo que dijo el presidente Ortega, insistiendo que estos opositores cometieron actos terroristas. Bueno, muchas gracias, Gonzalo. Mire, yo creo que hay que obviamente celebrar esta liberación de los prisioneros nicaragüenses que estaban encarcelados totalmente sin ninguna justificación, y fue una barbaridad, un estado policíaco. Y yo creo que las palabras del presidente Ortega no debería tomarlo muy en serio. Yo creo que no tiene ninguna base, ningún fundamento, solo retórica que él lleva por muchos años. Ahora, la pregunta es hasta qué punto, qué significa esto, si va a abrir una nueva etapa de diálogo entre Nicaragua y Estados Unidos. Yo soy un poco escéptico. Yo creo que la naturaleza del régimen sigue igual. Yo creo que vamos a ver mucha represión, no creo que va a haber mucha apertura. Yo creo que esto fue un gesto, tal vez en un cálculo de Ortega, de mejor tenerlos afuera que adentro. Eso pasa con muchas dictaduras. Y en segundo lugar, fue también muy duro, porque lo sacaron, votaron la nacionalidad de todos. No tiene país. Y esto es muy fuerte. Claro que sí. Lucía, muy rápidamente, viviste en carne propia, ¿no?, la prisión en Nicaragua, acusada de alterar precisamente la paz social con tus informaciones sobre las protestas contra Ortega. En tu opinión, ¿qué pudo haber presionado a Ortega para permitir la liberación de estos opositores? Bienvenida. Gracias. Ellos tienen una gran presión y se llaman las sanciones que los Estados Unidos de América le ha impuesto a la familia presidencial. El único que no está sancionado es Daniel Ortega, de ahí todos sus hijos, su esposa. Y esa es una gran presión. Teníamos entendido, una sanción hacia el ejército de Nicaragua como institución, y esto pudo haber acelerado también las presiones de los militares hacia Daniel Ortega para que se liberaran a los presos políticos. Porque, claro, ¿cómo te explicas? Ellos siempre decían que no se van a liberar, que se van a podrir en la cárcel. Ayer Ortega mintió nuevamente diciendo de que no los liberaron, que la liberación no significa que ellos están pidiendo levantamiento de sanciones. No estamos pidiendo levantamiento de sanciones, y eso es una gran mentira. Ustedes mismos han documentado en La Voz de América que insistentemente en los discursos Daniel Ortega, Rosario Murillo y sus funcionarios piden el levantamiento de sanciones. Ya. Ahora, Aram, pese al hermetismo oficial sobre los entretelones, ¿no?, de esta liberación, ¿a qué podría estar apostando el gobierno de Biden en Nicaragua?
Pues en este caso el gobierno de Biden está buscando seguir la presión sobre el gobierno de Nicaragua, de presionar reformas, pero creo que eso pasó a iniciativa de Nicaragua y el gobierno de Estados Unidos los recibió. Pues debo decir algo, de WOLA, de mi organización, que el próximo año va a cumplir 50 años, sentimos mucha felicidad profunda por la liberación de esta gente y de sus familiares, pero está mezclado con una tristeza y un enojo profundos también, porque, bueno, nuestra organización en los años 70 estaba recibiendo a exiliados, disidentes de Argentina, de Brasil, de Uruguay, de tantos otros países, y duele saber que ya 50 años después seguimos recibiendo exiliados de dictaduras en América Latina. Y las palabras de Daniel Ortega no nos muestran mucho porque son falsas, pero sí muestran que hay muy poca disponibilidad en el régimen de hacer reformas democráticas. Bien, síguenos en nuestras redes sociales, Facebook, YouTube, Instagram y Twitter. Voz de América, una fuente de información confiable. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. ¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con el mundo al día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. Actualidad. Nos vamos a ver otra cepa nueva y otra cepa nueva. Análisis. En realidad, mucha de esta gente va a quedar parada de nuevo y va a ser una tragedia humana. Debate. Dejen la obsesión la tienen ustedes. Con la información más allá de los titulares. El tema energético es algo que se está analizando. La inflación es un problema global. 30 y 50 metros están ya las tropas. Su respuesta, doctor. Todas las semanas por La Voz de América. Continuamos en Foro de La Voz de América. Lucía, ¿se puede dar crédito al presidente Ortega por esta liberación? ¿Crees que hay un compromiso por parte de él para negociar con la oposición y mantener la paz social? Tal vez el compromiso ahorita no hay. Lo que ellos andan buscando es una negociación, un diálogo con los Estados Unidos, aunque ellos públicamente lo nieguen hacia sus bases. Algo también falso que dijo Daniel Ortega y está con hechos. Las palabras se contradicen con los hechos. Decían que no son ciudadanos nicaragüenses, les quitaron la nacionalidad, pero todos los presos políticos viajaron con pasaportes nicaragüenses emitidos por el gobierno de Nicaragua. Pasaportes nuevecitos les emitieron, se los imprimieron y se los entregaron al gobierno de los Estados Unidos. Cada preso estaba recibiendo de funcionarios de la embajada estadounidense en Managua cuando iban abordando el avión. Ustedes ya son libres y aquí está su documento, su pasaporte nicaragüense, con vigencia de 10 años. Entonces, todo lo que ayer actuó y dijo Daniel Ortega prácticamente se contradice con este hecho. Ya. Ellos portan sus pasaportes nicaragüenses. Ahora, Michael, el secretario de Estado Anthony Blinken habló de que este paso abre la puerta para un mayor diálogo entre ambas naciones. En tu opinión, ¿significa eso que Estados Unidos en principio abogó y promovió un cambio de gobierno en Nicaragua? Ahora puede ver a Ortega y al Frente Sandinista como fuerzas importantes para la democracia en el país.
Bueno, yo obviamente soy un poco escéptico sobre esto. Yo creo que está muy bien lo que dijo el secretario de Estado, para estar totalmente dispuesto para abrir un diálogo, pero no veo que hay mucha flexibilidad o mucha apertura por parte de Ortega. Yo creo que el régimen sigue siendo muy represivo y yo creo que hay muchos, a pesar de las muy buenas noticias de la liberación de los presos, yo creo que es muy, el régimen sigue siendo muy represivo, no hay libertades básicos, no se pueden funcionar partidos políticos, o sea, hay una sociedad, y no creo que Ortega está muy dispuesto para abrir en ese sentido. Entonces no sé hasta qué punto es realmente viable y posible tener un diálogo con un régimen así. Ya. Bueno, Aram, el presidente Ortega ha mantenido que su gobierno no persigue ni acosa a la oposición y solamente sigue las leyes o acata las leyes que decreta el poder legislativo. Mi pregunta es, ¿puede confiar Estados Unidos en Daniel Ortega para la introducción de reformas democráticas y de derechos humanos? Bueno, yo no veo ningún indicio de que Daniel Ortega está dispuesto a hacer reformas democráticas en este momento. Tal vez quiere abrir algún diálogo con Estados Unidos, pero por el momento no. Es que el presidente Ortega y su esposo no tienen ningún control sobre su poder. Pueden utilizar y reinterpretar las leyes como quieren. Y como lo han hecho con los disidentes. Y lo que pasó ayer se puede leer como un gesto de buena voluntad para abrir un diálogo, pero estoy más de acuerdo con Michael, de que fue una manera de deshacerse de la presencia de tantos disidentes dentro del país, de sacarlos del país y así, bueno, tal vez tratar de mejorar su imagen, pero va a tener un impacto bastante mínimo en el mejoramiento de su imagen. Ya. Lucía, rápidamente, viendo hacia futuro, ¿cuáles serían las reformas urgentes que a tu juicio Estados Unidos debe buscar en Nicaragua? Revertir todas las leyes ilegales, represivas, esas reformas constitucionales que se han hecho de declarar a ciudadanos nicaragüenses su pérdida de nacionalidad. Yo creo que eso es lo urgente, todas las leyes represivas, que son como 12 leyes, y garantizar también el ejercicio pleno, libre de los periodistas, la devolución de medios de comunicación. Claro. Ahora, Michael, y esta es una pregunta interesante que empieza a circular por Washington. ¿Por qué en Nicaragua se puede dar esta liberación masiva de prisioneros y no así en Venezuela? O sea, el presidente Maduro ha dicho que está dispuesto incluso a abrir canales, ¿no?, de encuentro con Estados Unidos, pero aún no se ven los resultados al nivel que se ve ahora con estos opositores nicaragüenses. No sería un buen ejemplo, un ejemplo para seguir para Maduro, pero nuevamente soy escéptico. Yo creo que Maduro está en una posición en este momento lamentablemente bastante fuerte. Y la oposición está en una situación muy débil, entonces no tiene mucho incentivo para seguir lo que ha hecho Ortega. Yo creo que él está logrando más reconocimiento internacional y legitimidad por los cambios en la economía global con la guerra en Ucrania y también los cambios políticos en América Latina con Petro en Colombia, con Lula en Brasil. Entonces él está ganando, entonces no hay mucha presión para para Maduro actuar de la misma manera y tomar esa medida. Ojalá que fuera así, pero no soy muy optimista. Interesante tu análisis. Bueno, y esto es Foro de la Voz de América. Regresamos en solamente minutos. Venezuela 360, cada semana por La Voz de América.
¿Qué tal? Desde Washington comienzan las noticias en El Mundo al Día. Día a día, desde la capital de Estados Unidos y donde se producen las noticias que más te impactan. El objetivo es llegar al otro lado de la frontera para pedir asilo. La Voz de América te conecta con El Mundo al Día. Los hechos más allá de la noticia. Para que tomes decisiones bien informadas. En el lenguaje que quieres, donde quieras y como prefieras. Conéctate con El Mundo al Día. En tiempos de cambios, cuando el mundo parece incierto y lo que escuchamos no refleja lo que vemos, buscamos la verdad. A través de la pantalla de la... Cuando nos cuentan solo una parte de la historia, perdemos la confianza. En momentos de crisis, nuestros sueños, esperanzas y deseos de un mejor mañana dependen de una prensa libre. En La Voz de América te traemos las historias que la gente se arriesga a ver. Conectamos el mundo y lo unimos con la verdad. En La Voz de América te presentamos el panorama completo. Ya en la parte final de Foro. Michael, tus conclusiones sobre esta liberación y la relación que podría significar entre Estados Unidos y Nicaragua. Bueno, yo creo que la primera reacción es obviamente celebrar que estos prisioneros han sido nicaragüenses, han sido expulsados, bueno, están en buena condición, están liberados y están en libertad. Y yo creo que es muy conmovedor verlos y escucharlos y todo esto. Yo estoy muy, muy feliz. Al mismo tiempo, creo que no debería engañarnos que este régimen no ha cambiado, la lógica sigue lo mismo. Daniel Ortega, recordemos que perdió una elección en 1990, no lo va a hacer otra vez el poder, él va a seguir. Entonces la lucha sigue. La batalla sigue y yo creo que hay que reconocer que tenemos que mantener la presión y una estrategia para restaurar una democracia y libertades básicas a Nicaragua. Yo creo que eso es fundamental. No deberíamos un poco descansar, es lo que busca Ortega, que la comunidad internacional ya reconoce esto, entonces ya no hay problema. No, sí hay un problema muy grave y hay que seguir trabajando y luchando. Ya, bien, Lucía, tu lectura sobre esta liberación y lo que podría significar en el futuro de relaciones entre Washington y Managua. Para mí esto significó una gran derrota de Daniel Ortega, tomando en cuenta de que hizo todo lo posible para meter a los opositores presos, a periodistas presos, a censurar y al final pues decide liberarlo. Eso es una derrota. Yo así lo interpreto. Y viene pues un proceso de negociación que él está buscando con esta liberación. Lo vamos a ver, no sé si público, pero tal vez más privado, pero a eso es lo que ellos están apostando. Ya liberaron a los presos, se quedaron sin rehenes, sin fichas de negociación. Ahora le van a pedir a Estados Unidos, dialoguemos, quítenos las sanciones porque eso los tiene también muy preocupados y asfixiados. Muy bien, gracias Lucía, por cierto, por estar con nosotros desde el aeropuerto, precisamente saliendo desde Costa Rica al exterior. Y bien, ahora Aram, voy contigo, tus conclusiones, ¿qué lectura haces de todo esto? Pues aquí en Washington, aquí en Estados Unidos, tal vez igual en Europa, Nicaragua ha tenido un perfil demasiado bajo, es un poco olvidado, no aparece mucho en los medios ingleses, no aparece mucho en los discursos de los políticos. Ahora, aquí en Estados Unidos hay 222 nuevas voces que pueden ayudar a contar la historia, a levantar el perfil, a poner más a Nicaragua y su democracia en la agenda de Estados Unidos y otros países. Ellos tienen mucho trabajo que hacer. Que descansen ahora, pero que empiecen a trabajar muy pronto.
Muy bien. Bueno, muchísimas gracias a Michael Shifter, a Lucía Pineda, que ya está abordando el avión, por cierto, y también a ti, Adam Isaacson, por haber estado en Foro de La Voz de América. Desde Washington les habló Gonzalo Abarca. Nos vemos la próxima semana con el análisis más allá de los titulares. Hasta pronto.